Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más en nuestro canal de CanX, donde aprendemos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el mundo KNX. Pues bueno, como veis, tengo la oficina totalmente sola, se ha ido todo el mundo ya. Esta semana ha sido una semana muy dura. Y mirar incluso qué pelos tengo, estoy fatal, estoy wow. Bueno, pues esta semana en el tutorial de hoy os quiero enseñar algo muy interesante que llevamos recibiendo peticiones de ello desde hace ya mucho tiempo, pero hemos tardado un poquito en sacar estos tutoriales de lo que os voy a decir ahora. Bueno, tengo que decir antes de nada, antes de dar paso al tutorial, tengo que darle las gracias por su felicitación a una profesora de Gran Canaria que se llama Verónica. Verónica, muchísimas gracias por felicitarnos por la realización de nuestros vídeos en este canal. Nos consta que al igual que en Gran Canaria, hay muchos lugares de España que siguen nuestros tutoriales, muchos profesores, para enseñar domótica KNX a sus alumnos. Muchísima gente, no podía ser una idea. Así que nada, muchísimas gracias por la felicitación. Nos ha gustado mucho a todo el equipo de KNX. Y nada, este tipo de cosas son las que nos sirven para seguir avanzando y seguir trabajando en nuestro canal, que nos cuesta cada vez mucho, porque como ya sabéis, recibimos muchísimas preguntas de gente, de instaladores, de ingenierías, de profesores, de un montón de gente que tiene proyectos o tiene instalaciones mal ejecutadas, y al final a través de nuestro canal lo que ven es un camino de preguntar cómo se hace o cómo se repara o cómo llego a una solución final frente a un problema que tiene una instalación domótica. Nos llena mucho el hecho de que la gente cuente contigo, pero hay momentos que te sientes como saturado, como que no puedes más llevar el canal y llevar aparte tus proyectos y tus trabajos. Pero bueno, vamos a darlo todo y vamos a intentar continuar con nuestro canal. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es un tutorial que llevaba mucho tiempo detrás de él para sacarlo, y es el tutorial de puertas lógicas en KNX. Conozco muchísima gente que da el tema de puertas lógicas en los cursos avanzados y no se entera un carajo. No voy a entrar ahí. Como siempre digo que bueno, cuando pienses que no te han formado bien, reclama. Pero bueno, dentro de los sistemas domóticos KNX hay una pieza muy importante que debes de dominar, que son las puertas lógicas. Las puertas lógicas, digamos que son los condicionantes matemáticos que se pueden dar para que se produzca una situación u otra. Y eso se realiza o bien con los denominados módulos lógicos, que son los elementos o los aparatos KNX que disponen de esas puertas lógicas, o también servidores web, pantallas táctiles que tienen dentro de su electrónica, disponen de la posibilidad de que puedas trabajar también este tipo de puertas. Resulta un poco complejo explicar esto cuando la gente no tiene, digamos, conocimiento de electrónica digital. Por tanto, lo que hemos planteado es intentar sacar una saga de tutoriales donde podamos explicar todo el conjunto de puertas lógicas como nos gusta a nosotros hacerlo, de forma fácil y sencilla. Por tanto, con la ayuda de nuestro alumno en prácticas, Ángel Aguilar, hemos desarrollado una saga de 6 tutoriales donde vamos a ver todas las puertas lógicas que te puedes encontrar. Te vamos a enseñar cómo definirlas, para qué sirven, y le vamos a dar un ejemplo práctico de cómo usarlas. En este primer tutorial de la saga vamos a ver las puertas de lógica bit, que son, digamos, las más sencillitas. Espero que con este bloque de 6 tutoriales sobre puertas lógicas se te quede totalmente claro cómo utilizar las puertas lógicas en KNX. Así que nada, si os parece bien, comenzamos.
tutorial de las puertas lógicas. Primero vamos a ir viendo qué son y para qué sirven. Pues bueno, las puertas lógicas son circuitos electrónicos que pueden tener una o más entradas y una o más salidas. Pueden ser de una entrada incluso y de una salida. Realizan operaciones que, en función de su entrada, dan un resultado a la salida. Es decir, según lo que obtengamos a la entrada de estas puertas, tendremos una salida de un tipo u otro. Vale. Se basan en operaciones lógicas binarias, es decir, trabajan con unos y ceros como vemos que pone abajo. Trabajan en dos estados, 1 y 0. Que en nuestro tutorial, para entenderlo mejor, vamos a decir que los unos son una cara sonriente y los ceros son una cara triste. Correcto, es decir, para intentar darle un aspecto más visual al tutorial, en vez de colocar solamente el 0 y el 1, pues le hemos puesto unas caritas, unos stickers, para que sea mucho más llamativo y comprensible para nuestro tutorial, para que de esa forma intentemos que sea mucho más fácil. Venga. Vale, cabe destacar que la mayoría de ellas tienen tablas de comportamiento. No todas, pero la mayoría lo tienen, que es como se explica el funcionamiento de las puertas. Y importante también destacar que se usan mucho en la domótica, aparte en otras zonas de la industria. Vale, es muy importante dominar y conocer las puertas lógicas en instalaciones CANX porque nos resuelven muchos problemas a la hora de realizar proyectos medianamente complejos. Vale, continuamos. Vale, pues vamos a entrar, esto se puede repartir en varios bloques según el tipo de puerta que es. Pues vamos a comenzar con las puertas de lógica bit o bit logic, que son la puerta A, puerta O, puerta short o one hop y puerta NOT. De acuerdo, venga. Pues la puerta A representa una multiplicación, no una multiplicación como la conocemos, sino una multiplicación en una álgebra de Boole, se llama así, ¿vale? Para que su salida se active, se ponga 1, todas sus entradas deben activarse, todas. Vale, vamos a parar un momentito, vamos a ver. El símbolo que por el cual vamos a reconocer la puerta A es ese símbolo que estamos viendo. Exacto. En el cual aquí has dibujado que tiene dos entradas, porque tiene dos circulitos indicando la entrada, y en función de esas dos entradas, internamente hará una conversión en función del tipo de puerta y nos dará una salida. Exacto. Lo que tú nos estás indicando es que si en sus dos entradas, en los dos, tenemos el valor 1, a la salida tenemos el valor 1. Con que una de sus puertas ya no tenga el valor 1, a la salida tendremos el valor 0. Exacto. Y cuando las dos entradas tienen el valor 0, a su salida tiene el valor 0. Eso se comprueba ahora mejor en la siguiente transparencia. En la siguiente transparencia, pero lo que yo quiero que entiendan nuestros seguidores es que realmente la puerta lógica es un elemento de electrónica que lleva el propio dispositivo, con el cual nosotros a su entrada podemos darle unos valores de señal de telegramas en CANX. Por ejemplo, estas dos entradas podrían ser una dirección de grupo de un proyecto nuestro, donde esa dirección de grupo le va a llegar un valor o 0 o 1. Exacto. En función de ese valor 0 o 1 que le llega a la entrada, si tenemos en esta puerta en concreto un 1 a la entrada 1 y otro 1 a la entrada 1, como resultado a otra dirección de grupo, va a llegarle le va a llegar el valor 1. Exacto. Venga, muy bien, continúa. Pues, como ya comentamos, esta en concreto puede tener dos o más entradas, pero siempre va a tener una salida. Eso también es importante. Las puertas no se limitan solo con dos entradas. Podemos ponerle el número de entradas que queramos, pero en función del dispositivo con el que juegues, porque yo sé que, por ejemplo, hay actuadores que tienen puertas A, pero el número de entradas no es todas las que quiera. Está limitado por la electrónica propia del aparato. Digamos que pueden tener o no dependiendo del tipo de dispositivo que tengan. Exacto, muy bien. Vale, pues aquí tenemos lo que hemos comentado anteriormente, que es la tabla de comportamiento y la ecuación de la puerta AND. Es decir, esto es lo que se denominaba como la tabla de la verdad, ¿no? La tabla de la verdad que vais a encontrar en los libros de texto, que es el comportamiento de la salida, del valor de la salida, en función de los valores que vamos a tener a la entrada de la puerta lógica, ¿de acuerdo? Exacto. Como se puede comprobar, aquí tenemos lo que ha comentado antes Antonio. A la entrada, un 0. A la entrada A, un 0. Y a la entrada B, un 0. A y B, tenemos un 0. Si es un 0 y un 1, seguimos teniendo un 0.
Aquí igual, y cuando solamente las dos entradas estén activas, tendremos a la salida S un 1. Aquí se puede controlar mejor con las caras. A mí con las caras me gusta más. Ya. Porque realmente el color es más atrayente y realmente cuando tú vas buscando algo que es que todo sea uno, pues sabes que te tienes que ir a la última opción, que es que las dos entradas estén a uno. Exacto. Aquí vemos que solamente hay cara sonriente a la salida cuando las dos son caras sonrientes. ¿Correcto? Vale. Aquí tenemos la ecuación que muestra que A por B, una multiplicación, pero no la multiplicación como la conocemos, sino de la álgebra de Boole, nos da la salida S. Muy bien, perfecto. Venga, continúo. Vale, aquí tenemos un ejemplo. Hemos puesto en cada puerta lógica, hemos intentado colocar un ejemplo para que veamos un caso real de para qué podemos utilizar una puerta lógica. ¿De acuerdo? Exacto. Venga. Este sería el caso de una habitación, la cual tiene un sensor de movimiento y un pulsador. ¿Vale? Vamos a controlar con ello el alumbrado de la propia habitación, con la puerta. Comenzamos. Ahora estamos en el supuesto en el que en la habitación no ha entrado nadie y no se le ha dado al pulsador, en cuyo caso se mantiene apagada la luz. Vale, vete para atrás, vete para atrás. Es decir, imaginamos una habitación de tu cuarto, Sí, donde tú ¿por qué? quieres asegurarte de que la luz se encienda siempre y cuando haya alguien dentro. No solo que haya alguien dentro, sino que haya alguien dentro que ha dado el pulsador. Ah, exacto, correcto. Porque lo importante de este ejemplo que hemos puesto es, digamos, el ahorro energético que vamos a tener. Vale, te voy a poner un caso. El que tenga un perro en casa. El que tenga un perro en casa y pones un detector de movimiento, seguramente el perro, cuando entre a tu habitación, haga saltar el detector de movimiento y te encienda la luz. Exacto. Pero con este caso, vamos a poner un condicionante a través de una puerta lógica AND, que es que para encender las luces se tienen que cumplir dos casos. Es decir, tenemos que tener dos unos, uno a la entrada 1 y otro a la entrada 2, que serán dos direcciones de grupo. Exacto, que nuestra entrada en este caso son el sensor de movimiento, ¿Correcto? y el pulsador. Muy bien. Bueno, importante detalle, has comentado el del perro, te puedo comentar el caso contrario. Ha entrado a la habitación, como vamos a ver posteriormente, ha entrado a la habitación, has pulsado el pulsador y te has olvidado al salir de volver a pulsarlo. Ah, claro, también. No hay nadie dentro de la habitación, se apaga la luz. Se apaga la luz. Muy bien. Perfecto. Este sería el caso primero en el que entra una persona Es una persona. y no se ha pulsado el pulsador, entonces no se va a encender. Este ejemplo puede servir también porque, por ejemplo, estamos con la luz del sol, no necesitamos la luz, entonces tú entras a la habitación y no necesitas que se encienda la bombilla, solamente hace que tú pulses. Correcto. Has pulsado porque, por ejemplo, ahora es de noche y necesitas la luz, se va a encender porque tú estás dentro de la habitación y has pulsado el pulsador. Es decir, se han cumplido los dos condicionantes, por tanto, esas dos direcciones de grupo tendrán valor 1. Esas dos direcciones de grupo van asociadas a la entrada de la puerta lógica y como la entrada detectan, en la entrada 1 y la entrada 2 detectan el valor 1, a la salida nos vamos a encontrar el valor 1 que enciende también la lámpara. Correcto. Ahora estamos en el caso de lo que he comentado anteriormente. Hemos salido de la habitación, ¿vale? Se nos ha olvidado darle al Se pulsador. nos ha olvidado darle al pulsador, el pulsador sigue encendido, pero al el sensor de movimiento no detectar presencia en la habitación, la luz se apaga. Vale, esto también es muy interesante para habitaciones de hotel. Porque en las habitaciones de hotel también se te puede olvidar sacar del tarjetero. El tarjetero este que tienen que meterse el tarjetero en la habitación y se encienden las luces. Exacto. Pues imagínate que se te olvida sacar el tarjetero y te vas de la habitación. Si no detecta movimiento te apaga las luces de la habitación. O te apaga el clima para evitar que esté encendido y sin estar dentro. Vamos a continuar entonces con la siguiente puerta de lógica bit, que es la puerta OR. Representa una suma, pero no la suma como la conocemos, sino como comentamos en la anterior puerta, del álgebra de Boole. El símbolo que la representa es el que se ve ahí, se observa ahí. Y en este caso, en esta puerta, la salida se pondrá a 1 cuando sus entradas, una de ellas, solo una de ellas o las dos esté a 1. Es decir, tan solo con que una de las entradas esté a 1, ya la salida va a ser 1 siempre. Vale, una cosa que se nos ha olvidado decir es que en la puerta anterior, en la lógica que hemos hecho de que cuando las dos sean 1, la salida sea 1, esto se replica si tienen muchas más entradas. Exacto. Lo mismo pasa aquí. Es decir, aquí me está diciendo que la salida es 1
cuando alguna de sus entradas sea valor 1. Pero claro, no tiene por qué ser 2 entradas, igual tenemos 40 entradas. Exacto. ¿Vale? Lo que estamos indicando, hemos puesto un límite de 2 entradas para hacerlo fácil, pero que nosotros podremos poner tantas entradas como nos permite el dispositivo, que como digo, no todos los dispositivos nos permiten dejar todas las entradas que queramos, ¿vale? Eso está limitado en la electrónica del dispositivo. No hemos ido al caso más básico, que son Exacto, 2 entradas. para que la gente lo entienda. Exacto, pero como ahí pone también, tiene 2 o más entradas y una salida, es decir, puede tener más entradas, pero nosotros nos vamos al caso básico para explicar. Vale. Aquí tenemos su tabla de comportamiento o tabla de verdad y la ecuación. Como hemos comentado, tenemos si cara triste ¿qué es? 0 y 0. Si ninguna de las entradas está activa, la salida está desactiva. ¿Vale? En el caso de que alguna de las dos o las dos se pongan a 1, cara sonriente, siempre tendremos a la salida un 1 o una cara sonriente. Muy bien. Aquí está la ecuación, como digo, la suma, ¿vale? Y nada más que comentar de esta parte. Vale, ¿tenemos algún ejemplo para poder afianzar el concepto? Aquí está el ejemplo. Vale, vamos a ver ahora el ejemplo que has puesto para intentar afianzar el concepto. Vale, el ejemplo es el caso de un toldo que vamos a querer desenrollar o enrollar dependiendo de las condiciones climáticas en las que nos encontremos. En este caso, las dos entradas que vamos a tener son un sensor de viento y un sensor de lluvia. Vale, es decir, que para nosotros tener el valor 1 para poder enrollar un toldo, voy a poner una serie de dispositivos para que en caso de que uno de ellos me dé el valor 1, se enrolle el toldo. Exacto. Vale. Vale, aquí tenemos el caso de que el toldo está abierto, ¿vale? Y como el sensor de viento, al cual tenemos marcado que a cierta velocidad del viento se active, pues mientras no llegue a esa velocidad va a estar desactivo, como se comprueba. Es decir, va a estar a valor 0. A valor 0. Si la velocidad del viento es más rápida de la cuenta, de valor 0 pasará a valor 1. Enviará un 1 al bus, a una dirección de grupo determinada. Y esa dirección de grupo determinada estará asociada a la dirección, que será la misma dirección de grupo, de la entrada de esa puerta lógica. Exacto. Nosotros le marcaremos ya, después de haber hecho un control nosotros anteriormente, para saber cuándo el toldo podía correr peligro de destrozarse o lo que sea con el aire, pues a esa velocidad marcada, la cual ya la hemos marcado nosotros al instalar el sensor de viento, pues será cuando se ponga a uno el sensor y envíe, como tú has dicho, a la dirección de grupo de la puerta O. Vale. Con el sensor de lluvia ocurre igual, en el momento en el que empieza a llover, se activará. Ahora mismo en este caso hace sol, no está lloviendo, pues entonces está desactivo. ¿Qué ocurre? Como las dos están desactivas, el toldo no se enrolla, se queda desenrollado. Empieza a llover, en este caso. Pues como empieza a llover, el sensor de lluvia se activa y al activarse, el toldo se enrolla. ¿Por qué? Porque no hace falta que se activen las dos. Es decir, la diferencia entre la puerta lógica anterior y la que hemos visto ahora es que en la puerta lógica anterior tenían que activarse a valor 1 las dos entradas, todas sus entradas. Pero en esta puerta lógica, con que tan solo se fuerce a valor 1 una de ellas, ya podemos actuar. Exacto, digamos que tenemos varias, cada entrada son un caso, algo que puede ocurrir, y con que ocurra uno de los casos ya se va a activar la salida. En este caso, ahora hace sol, pero hace viento, porque hemos sobrepasado el valor de velocidad de viento que le hemos preestablecido antes. Pues ¿qué ocurre? También se enrolla el toldo. Porque el sensor de viento manda el valor 1 al bus. Y por supuesto, el caso más extremo, que es lluvia y aire, pues por supuesto se enrolla el toldo. Vale, muy bien. Vale, pasamos a la siguiente puerta, que es la puerta XOR, que tiene este símbolo. Vale, comentar que XOR y OneHot son lo mismo, ¿vale? Son lo mismo, y lo voy a comentar, y se comenta aquí en esta transparencia, si son las entradas son pares. O sea, si tienes 2, 4, 6, ahora diremos por qué. Comenzamos diciendo que esta se denomina OR exclusiva. La de antes era OR, pues esta es OR exclusiva. También puede tener 2 o más entradas y una salida. En este caso nos vamos al caso básico, 2 entradas. Muy bien. El comportamiento de esta puerta, como ya he comentado, depende del número de entradas que tenga. Si es par el número de entradas, 2, 4, 6, 8, la salida se activa cuando solo hay una entrada activada.
Esta es la que se denomina one hot o uno caliente. Ahora comentamos qué es el one hot. Luego, si son entradas impares, tiene el mismo comportamiento, pero añadiendo que la salida también se activa en el caso de que se activen todas las entradas. O sea, la diferencia entre el número de entradas es que si es par, solamente se activa cuando una de ellas esté activa, ya sean 2, 3, 7 entradas, las que sean. Una activa, se activa la salida. Si hay más de una, no se va a activar. ¿Vale? Y en este caso de aquí, lo que hemos comentado, si son impares, tenemos que se activarán igual que el one hot, pero además, si todas están activas, también se activa la salida. Venga, vamos a ver su tabla de verdad para que lo entendamos bien. Aquí tenemos el caso de entradas pares, dos entradas. ¿Qué ocurre? Pues como comprobamos, tenemos, se activa solo una de las dos entradas, ya sea la entrada B o la entrada A. Entrada A, entrada B. Pues se activa la B en este caso, pues se activa la salida. La A desactiva, por supuesto. Si la A se activa ahora y la B está desactiva, también se activa la salida. Pero en la OR, cuando ocurría esto, se activaba, en este caso, al ser la OR exclusiva o short, no se activa. Vale, para resumir, entonces, si nosotros una de sus entradas tiene valor 1 en la dirección de grupo que le asignamos, ¿vale? La salida será valor 1. Si sus dos entradas o todas sus entradas tienen valor 1, todas sus entradas o solamente las pares, todas sus entradas. Este caso es para el caso de las pares, o sea, ya estamos suponiendo, ya estamos restringiendo el caso de pares e impares. Estamos viendo que cuando son pares, en este caso 2, si todas sus entradas están activas, 2, 4, da igual, las 4, el resultado es enviar un 0. Envía un 0. Vale. Pero si una y solo una de ellas está activa, sí se activa la salida. Vale, es decir, que si tenemos una puerta XOR con 3 entradas y las 3 tienen valor 1, no es lo que estamos hablando aquí. Exacto. Vale. Eso es lo que vamos Solamente, a hablar en el siguiente. Exacto, solamente cumpliría si el número de entradas de la XOR fuera par, como 2, 4, 6, ¿vale? Si eso fuera así y todas sus entradas tuviesen valor 1, la salida sería un 0. Claro, es que esta puerta lógica es así, dependiendo de si son pares o impares las entradas, funciona de un modo u otro. Venga. Aquí tenemos la ecuación que lo muestra, ¿vale? Vale. Vale, pues vamos a ver ahora el ejemplo de la puerta XOR. Vale. Venga. El ejemplo en este caso es un parking, ¿vale? En el que el parking es subterráneo y a la entrada del parking vamos a colocar dos sensores de movimiento, ¿vale? El primer ejemplo sería en el que los dos sensores están desactivos, o sea, ningún coche va a entrar al parking, por tanto, la entrada al parking, la barrera del parking no se va a levantar. Se muestra con el simbolito del semáforo en rojo. Vale, ahora por una de las entradas, ya sea la superior o la inferior, pues por la entrada viene un coche. Como viene un coche, se detecta por el sensor de movimiento y el parking, la barrera del parking, se subirá en el momento en el que el coche llegue. Caso contrario, por la otra entrada viene otro coche, pues entonces el parking, que ya digo, está subterráneo, ese es el misterio que tiene este ejemplo, que la barrera está subterránea, entonces se abrirá solamente cuando la parte superior, la entrada, se active. Es decir, para que la gente no entienda, el ejemplo que has querido plantear es una barrera de acceso, pero tenemos dos entradas de coches. Los coches pueden entrar por la izquierda y por la derecha. Pero al fin y al cabo, cuando los coches que entran por la izquierda o por la derecha tienen que pasar los dos por la misma puerta. ¿De acuerdo? Entonces, si el sensor detecta un coche que venga por la izquierda, levanta la barrera. Si detecta un coche que venga por la derecha, levanta la barrera. Pero ¿qué pasaría si vienen dos coches a la vez y no caben por la puerta? No que no quepan, sino incluso que se cuelen uno de los dos coches, porque realmente cuando pasa un coche, no dos, porque si no se estaría colando el coche. Colando, ¿correcto? Exacto, le pagaría solamente uno por... Entonces, este es el caso... Exacto. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que si se cumplen las dos condiciones con valor 1, esta puerta lógica lo que nos da es un resultado de valor 0, que con el cual nosotros dejaríamos la barrera cerrada. Exacto. Vale, pero hay que recordar que esto solo pasa cuando el número de entradas es par. Exacto. Correcto.
Vale, vamos a ver ahora la puerta NOT, la cual tiene el símbolo que vemos ahora mismo en pantalla. Venga. Vale. Esta puerta expresa una negación o inversión, ¿vale? Su comportamiento es que niega o invierte el valor que tenga a la entrada. Es decir, si a la entrada tenemos un 1, a la salida tendremos un 0. Y si a la entrada tenemos un 0, a la salida tendremos un 1. Esta, en concreto, solo tiene una entrada y una salida. Ya está, no tenemos más entradas ni más salidas. Nada, solamente niega la entrada que haya, así que solamente tiene una. Muy bien. La tabla de comportamiento es muy sencilla. Sencilla. ¿Vale? Simplemente cambiar la entrada. Exacto, invertirla. Vale, comenzamos con el ejemplo de la puerta NOT, que es, vamos a tener un pulsador, ¿vale? Que está comunicado a través de la puerta NOT a una persiana y directamente a un alumbrado. Correcto. Para nosotros hacer un apagado general. Nosotros vamos a querer apagar las luces y queremos bajar las persianas. Exacto. Pero tenemos un problema en esto, que es que en CANX para apagar las luces normalmente es un 0. Exacto. Pero para bajar la persiana es un 1. Entonces tú no puedes mandar con un objeto de comunicación, bueno, hay forma de hacerlo, ¿no? Cuando tienes varios objetos de comunicación, pero normalmente si tú mandas un telegrama de un bit, tú no puedes mandar un 0 y un 1, tú mandas o un 0 o un 1. Entonces, claro, si mandas un 0, apaga las luces, pero no baja la persiana, la sube. Exacto, porque nosotros al pulsar en el pulsador que tenemos ahí, lo que vamos a enviar es un 0, y si no tuviéramos la puerta NOT colocada, a la persiana llegaría un 0 y en vez de bajarse, se subiría. Entonces, es una forma, con una puerta lógica, que hemos puesto un ejemplo, para entender cómo podemos hacer pasar de un 0 a un 1, porque nos hace falta generar esa escena de apagar todo y bajar la persiana. Incluso a viceversa, si nosotros enviásemos un 1, supongamos, acabamos de llegar al trabajo, queremos subir la persiana y encender las luces. En el caso contrario también funcionaría, que sería el caso de llegar a una empresa. O sea, llegar a la empresa. Por ejemplo, llegas tú a tu empresa y quieres encenderlo todo, luces y subir la persiana. Pues también funcionaría en este caso, porque tú enviarías un 1 por el pulsador y se encendería la luz con el 1 y al enviar el 1 lo negaría la puerta NOT, enviaría un 0 y subiría la persiana, ¿vale? En este caso hemos hecho el caso de apagado general, en el que se muestra cómo se envía un 0 y se apaga la luz y se baja la persiana. Muy bien. Vale, continuamos con el nuevo bloque de puertas denominado puertas de comparación. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.